Hola, mi nombre es Jorge Abraham Villegas Ramos. Yo quiero hablarles sobre el día 27 y 28 del libro Experimenta a Jesús y su Iglesia. El día 27 comienza hablándonos sobre liderazgo de giro, donde Hachin nos habla sobre sobre este tema, que es liderazgo de giro, de cómo es una forma simple pero poderosa de visualizar la efectividad del liderazgo que se transmite de generación en generación. Como ejemplo, él puso una silla giratoria, la cual los niños la usan para dar vueltas y vueltas. Pero su principal propósito es ir de un lado a otro y voltear para cambiar de actividad. Entonces, esto es lo que los buenos líderes tienen que hacer. Transmitir lo que aprenden de los demás. Porque es un proceso, esto es un ciclo, en donde es interminable de dar y recibir para compartir todo lo que sabemos y todo lo que aprendemos. Si somos líderes es porque sabemos más que otras personas. Tenemos un poco de mayores conocimientos que otras personas. Por eso es que somos líderes. Por lo cual nosotros aprendemos del ejemplo y la capacitación de nuestros líderes. También giramos y enseñamos a los que nos miran, a los que están atentos de nosotros. Y bueno, esto Pablo lo hizo con Timoteo, dándole la tarea de hacerlo con otras personas, dejándonos 4 puntos, donde Jesús le dio a Pablo revelación y conocimiento. Pablo giró, y luego de girar le dio la enseñanza a Timoteo, así como la disciplina. Y eso también lo hizo con otros discípulos. El tercer punto es, Timoteo debía de girar y pasar esa enseñanza y todo lo que había aprendido a personas de su confianza. Estas personas de su confianza debían de girar la enseñanza a otras personas las cuales fueran fieles. Ahora debemos de aprender qué debemos de girar. Primer punto, lo que debemos de girar para empezar es girar lo que hemos experimentado. ¿Qué es lo que hemos experimentado? Pues lo que hemos experimentado es la historia en el encuentro que tuvimos con Jesús. Pues nuestra experiencia es única y poderosa y puede afectar a la vida de las demás personas, influenciándolos. Debemos de contar nuestro bautizo, tal vez, nuestros encuentros con Dios, cómo lo conocimos, así como Mel Mullen lo hizo. Él predica cómo fue bautizado en un lago verdoso, el cómo conoció de Dios y muchas cosas más, así nosotros. El número 2 nos dice, gira lo que sabes que es verdad. Debemos de transmitir el mensaje presente de Dios, de una verdad sólida al cuerpo de Cristo. El tercer punto es girar en unidad, compartir lo que sabemos unos a otros, y esto crea en nosotros unidad de mente, corazón y espíritu en Cristo, por lo cual debemos estar compartiendo unos a otros para hacer un solo cuerpo como Cristo lo mandó a hacer. Y el cuarto punto es gira quién eres. Debemos de ser ejemplo para los creyentes, para aquellos que nos siguen. Debemos dar un buen ejemplo. Porque Timoteo debía de liderar con ejemplo. ¿Y en qué áreas él debía de liderar con el ejemplo? Estas áreas son en la palabra, pues las palabras reflejan lo que tenemos en el corazón y quiénes somos. También debemos de liderar con el ejemplo en la conducta, pues esta es la forma en que vivimos, el cómo actuamos. En amor también, pues esto es la actividad de demostrar el amor hacia las demás personas. En espíritu también, pues las actividades que tenemos, cómo afecta nuestra vida y demás. Debemos de ser humildes, bondadosos, gentes de fe, de cortesía y de gratitud. También debemos hacerlo en la fe, porque la fe es el poder de creer
la confianza que tenemos en Dios y la incertidumbre que tenemos por lo que pasará, pero siempre confiando en Dios. También debemos de vivir en pureza, vivir libres de cualquier pensamiento, de cualquier acción, de cualquier ambiente que pueda destruir el estilo de vida que llevamos. Y bueno, luego se nos deja una historia de Hashin, de cómo él no quería ser pastor, aunque él estaba influenciado por sus padres, pues él recordaba cómo sus abuelos, aunque no estaban 100% en la iglesia, ellos eran muy serviciales. Su mamá le cuenta historias de cómo cuando ella era pequeña había personas que llegaban de otros países, los cuales eran misioneros, llegaban a quedarse en su casa, pues tenían las llaves de su casa. Y a veces ella cuando estaba durmiendo en su cama despertaba en el sofá porque algún misionero había llegado de otro país a quedarse en la casa de sus papás. También Hachin recuerda cómo su abuelo le regaló un suéter con una letra C. Este, este abuelo le dijo que él sería un gran líder, y así lo fue, pues Hachin fue jugador de hockey, de baloncesto y de algunos otros deportes, donde él siempre fue un líder, fue un capitán. Pero cuando su papá le preguntó si él quería ser pastor, este le contestó que no, pues él solo quería ser un líder y no llegar a tan gran responsabilidad de ser pastor. Su papá le preguntó varias veces, pero él respondió que no. Al igual que su esposa le preguntó, pero él respondió que no quería ser pastor. Hasta que un día al levantarse de la cama, el Espíritu Santo le tocó y le dijo que debía de decir que sí. A la próxima vez, cuando habló con su esposa, él habló que ahora estaba decidido a ser pastor. Su esposa le sorprendió porque esto lo había escuchado en una oración. Luego esto lo platicó con su papá. Y su papá estaba feliz. Las cosas se empezaron a alinear para que él pudiera ser pastor. Y ahora él es un gran pastor. Lleva a la iglesia de Home Crush. Y es un gran líder. Este es un gran ejemplo de cómo esto pudo cambiar en él. Y bueno, en el día 28 nos habla sobre Cambia tu mundo. Esta historia nos habla sobre cómo Mel Mullen, al ser pequeño, su papá no vivía con él, entonces era de escasos recursos. Su mamá juntaba a él y a sus hermanos para hacer pan, y ellos hacían todo el proceso, con los huevos, la sal, la harina y todo. Pero luego de mezclar todos los ingredientes, llegaba el momento de añadir la levadura, la cual hacía que todos esos ingredientes anteriores doblaran su tamaño, y así la masa pudiera hacerse más grande. Y esto nos deja como enseñanza que la levadura es un gran ingrediente que puede hacer cambiar todo. Pues a Mel Mullen esta historia que ha pasado le recuerda muchas cosas. Pues como la levadura tiene el poder de hacer crecer las cosas, así la iglesia tiene poder de influir. Pues la Biblia también nos deja esta metáfora de levadura. Esta metáfora se nos deja para describir la influencia de la iglesia en las comunidades. Otras metáforas que también son utilizadas son la de la sal y la luz. Pues nosotros estamos para esto. Pues ¿cuál es el efecto de la sal? El efecto de la sal es cambiar el sabor en la comida. Este es el efecto que nosotros debemos hacer en las comunidades, ser sal para cambiar. También debemos de ser luz. Esta es la otra metáfora. Pues ¿qué es lo que hace la luz? La luz dispersa toda la oscuridad cuando se enciende. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de reducir el pecado, la maldad, cuando lleguemos a lugares donde estos abundan, para que se dispersen y ya no vuelvan nunca más. Nosotros debemos de ser luz. También debemos de ser levadura, para poder cambiar todo lo que tocamos, a donde quiera que vayamos. Por lo cual, la sal no tiene ningún valor hasta que se esparce desde el salero.
La maldad no se dispersa hasta que la luz se enciende. Y las ciudades no pueden cambiar hasta que la levadura del reino de Dios no trabaja en ellos. Debe de trabajar la levadura del reino de Dios en ellos. Luego se nos habla sobre cómo Mel en capítulos anteriores nos habla sobre que él había rechazado el tomar una iglesia por estarse enfocando en su comunidad, no siguiendo esos conceptos de sal, luz y levadura, por lo cual él se enfocó tanto en su propia comunidad que no puso a trabajar estos conceptos, por lo cual nos deja en claro que nosotros no debemos de encerrarnos en nuestra propia comunidad, sino ir a las otras comunidades y poner a trabajar estos conceptos de ser sal, luz y levadura. Porque las culturas y las comunidades no cambiarán hasta que nosotros lleguemos y seamos esa sal, seamos esa luz y seamos esa levadura. Y bueno, luego se nos habla sobre la historia de Brace. Cómo era un chico que tenía 19 años y él trataba de ser como un personaje de una película. Estaba desesperado en la vida. También trataba de ser parte de la policía. Tomaba malas decisiones en su vida y a veces hasta se preguntaba dónde estaba Dios en ese momento. Sus padres hablaron con él, pues estaba tomando malas actitudes y malas decisiones. Se iba a bares y llegaba tarde. Y lo invitaron a platicar con su tío Mel. Pero él sabía que si platicaba con su tío Mel la única plática que le daría es sobre el cielo o el infierno, por lo cual trataba de evitar esto. Él, al ser regañado, tuvo la oportunidad de llegar a la plática con su tío Mel. Él la trató de evitar, pero su tío Mel le llamó y le dijo, ven, vamos a hablar. Él se sentía incómodo cuando llegó ese momento y su tío Mel empezó a hacerle preguntas las cuales le ayudaron a Brace. Y luego de esto hasta rió con él, pues le dijo que aquí en la iglesia encontraría nuevas cosas que lo harían mejorar y tal vez se encontraría a una pareja. Y bueno, ahora este joven sirve en la iglesia, ya ha cambiado su vida, pues esa plática de su tío Mel lo ayudó mucho y lo hizo cambiar.